con nosotros. Les voy a leer algunos datos acerca del ingeniero Roque, ¿verdad? Si usted me lo permite, Inge, por favor. Tenemos que él es experto en geoestadística y sistemas de información geográfica para eficientizar rutas de logística y detección de niveles de vida vegetal en agroforestería para prevención de sequías e incendios forestales. Es analista de imágenes satelitales, drones con varias bandas de luz ultravioleta para detectar salud en agricultura, contaminación de cuerpos de aguas, entre ellos ríos, lagos y mares. Ha realizado diferentes estudios e investigaciones que contribuyen a muchas entidades, algunas de ellas, pocas, ¿verdad?, para mencionar. Tenemos que ha hecho estudios con el Centro Nacional de Información Geográfica de España y la Cooperación Española para medir los riesgos de climas extremos, deslaves y las temperaturas urbanas y rural por pérdida de cobertura forestal con Copernicus y Sentinel. Ha desarrollado tres casos de estudios, de Copernicus para el Programa Europeo de Observación de la Tierra desde el año 2014 hasta 2024. También ha sido parte del COVID Diversity and Health, investigación sobre el impacto de la producción del café, el fenómeno del Niño que afectó a Guatemala entre los años 2014 y 2015. También ha participado en estudios de Guatemala Urban Planning. Ha tenido investigación en el estado de Florida, Estados Unidos, sobre el impacto de la barrera del calor creada por la deforestación del norte de Florida y del estado de Georgia hace 50 años. Es el especialista ERP más utilizado del mundo, SAP S4 HANA de Alemania. También escribió un libro en una editorial alemana que se llama Espresso Tutorials. También escribió un libro para la editorial inglesa basada en Birmingham, Inglaterra, sobre las pruebas estadísticas necesarias para probar los datos históricos que pueden ser utilizados para hacer predicciones. Así que tenemos a un experto acá con nosotros. Por favor, jóvenes, mucha atención. Las preguntas ustedes las pueden hacer después del foro. Ingeniero Roque, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. En Motagua es un honor para Jace y para mí estar acá con ustedes, y es un honor todavía más grande estar en una institución ignaciana, San Ignacio de Loyola, pues uno de los grandes intelectuales de nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, que nos ha enseñado tanto sobre ese pensamiento crítico de buscar las causas y los efectos de las cosas, esa filosofía en la que a nosotros nos reta e incluso hasta desafiar nuestra propia fe, ¿verdad? O sea, esas son las enseñanzas de San Ignacio. Y hoy que tenemos otro ejemplo, el Papa León XIV, que abandonó una carrera excelente y de grandes oportunidades en las mejores universidades de Estados Unidos y prefirió ir a vivir la iglesia de los pobres al Perú, ¿verdad? Entonces, ejemplos tenemos, entonces pretextos pues ya no nos va a quedando muchos, ¿verdad? Entonces, pues vamos, la dinámica que les traemos al día de hoy es que vamos a tratar de hacer una vista general del río Motagua desde que nace, sus puntos intermedios hasta que desemboca en la tragedia del Mar Caribe. ¿Ok? Entonces primero vamos a dar un título que se llama El drama del río Motagua. Luego vamos a pasar un video más o menos 7 minutos para que ustedes vean en un audiovisual muy bien realizado, en el que las imágenes van a ser muy impactantes. Pues si alguno se siente herido, pues disculpe, pero es que así es la realidad. Y después vamos a ver un estudio que yo le hice para Copernicus, que es el Programa Europeo de Observación de la Tierra, que está publicado en el sitio de ellos, sobre toda la cuenca del Motagua, midiendo sus niveles de fotosíntesis a lo largo de su recorrido, midiendo estadísticamente sus niveles de fotosíntesis hasta llegar a la desembocadura. Entonces, acá, como le hemos puesto a este drama, que en efecto es el drama de la cuenca del Motagua, que son 486 kilómetros de longitud, 95 municipios estamos contaminando el río Motagua, entre ciudadanos, industrias, agro y municipalidades. Todos tenemos responsabilidad en esto, no hay, tal vez habrán diferentes tamaños, pero al final todos los que usamos el baño, todos tenemos responsabilidad de esto. Donde nace en el Quiché, que es en el nacimiento del río Motagua, es la cuenca alta. Luego tenemos la primera tragedia o el primer drama, que es en la zona 3, en el vertedero de 17 municipios del departamento de Guatemala.
Y también el río Las Vacas, que es el 60% de las aguas residuales de la capital van a través de ese río. Entonces ya ahí pues ya creamos esa tragedia, ¿verdad?, en el centro del Motagua. Luego la desembocadura, que como decían por acá, la tragedia más grande es la época lluviosa, como lo que vamos a ver aquí en las imágenes satelitales, porque ahí es donde viene y es donde llenamos de basura, de plástico, de agua turbia y de absolutamente todo lo que nos puede pasar en Motagua, en el arrecife mesoamericano, que en efecto, o sea, es el segundo arrecife después de Australia, uno de los arrecifes más ricos del mundo. Entonces, tal vez ahora vamos a ver el video que les traemos, por favor. El planeta Tierra es un oasis de vida flotando en un universo inmenso, un milagro de vida que resultó de una sucesión de eventos afortunados. Si nuestro planeta estuviera un poco más lejos del Sol, helado, un poco más cerca, se habría calcinado. Millones de años y el milagro de la evolución desplegaron la vida en maravillosas e incontables especies que habitaron delicados y frágiles ecosistemas en cada rincón del planeta. Esta enorme diversidad de vida, lo que los científicos llaman biodiversidad, encontró un refugio privilegiado en las zonas cálidas y húmedas alrededor del ecuador planetario y los trópicos. Un pequeño grupo de países privilegiados albergan más del 70% de la biodiversidad planetaria en un 2% de su superficie terrestre. Guatemala es quizás el más bello de estos 19 países megadiversos. Acá tenemos bosques húmedos, bosques secos, bosques montanos, manglares, pastos marinos y millones de especies de plantas y animales que no existen en ninguna otra parte del planeta. Guatemala es un tesoro que estamos llamados a proteger. Pero en Guatemala y casi todos los países del mundo estamos destruyendo aceleradamente este milagro de vida. Nuestro único lugar en el universo está perdiendo a una velocidad nunca antes vista su capacidad de albergar, mantener y regenerar la vida de todas las especies que lo habitan, incluyendo al ser humano. Más del 90% de los peces grandes en los océanos han sido capturados. Y se estima que dentro de 50 años habrá más plásticos que peces en los océanos. ¿Sabías que el 75% de la biodiversidad del planeta ha desaparecido? Cientos de variedades que visitaron a nuestros ancestros ya no existen. En Guatemala hemos perdido el 70% de todos nuestros bosques naturales en los últimos 50 años. Nos estamos quedando sin agua. En Guatemala hemos contaminado el 98% de los cuerpos de agua dulce, con desagües de nuestras casas, de industrias, de la agricultura. Estamos en una encrucijada definitiva para la humanidad y para las futuras generaciones. Esta es una llamada para rescatar con sentido de urgencia a Guatemala y al planeta de un colapso ambiental y ecológico. Pero la naturaleza tiene enormes poderes regenerativos. Los arrecifes de coral pueden recuperarse si los protegemos contra la pesca indiscriminada. Las poblaciones de animales amenazados pueden recuperarse si los protegemos contra la cacería. Los bosques pueden regresar si los replantamos y los dejamos crecer. Tenemos los conocimientos y la tecnología para salvar la naturaleza, para salvar la biosfera, para salvar nuestra casa. Pero te necesitamos de mente abierta y en un nuevo estado de conciencia. Y te necesitamos con ganas de actuar, con ganas de unirte a todas las personas que amamos este planeta azul, el único que tenemos. Respira profundo y empecemos a caminar juntos en un planeta verde, límpido azul, lleno de vida. Miren, ¿saben la locura que está pasando en el río Motagua? Se tienen que enterar de esto. ¿Qué pensarías si te dijera que tu vida está en alto riesgo? 3 días sin agua y dejas de existir. Te mueres. 2 minutos sin oxígeno y bye bye. ¡Puf! Tu vida depende del agua. Por esto es que necesitas saber lo que está pasando hoy en Guatemala. El río Motagua es uno de los ríos más contaminados y contaminantes del mundo. Y millones de vidas están en peligro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Auch! Descuido e indiferencia, falta de educación,
consumo inconsciente y ausencia de políticas públicas. 95 municipios están tirando su basura directamente al río, incluyendo los desechos y drenajes de la ciudad de Guatemala, que viajan por el río Las Vacas, se conectan con el río Motagua y desembocan en el océano Atlántico, destruyendo el segundo arrecife más importante del planeta, aquí en el Mar Caribe. Si no sabes mucho acerca de arrecifes, no te sientas mal. Lo que necesitas saber es que son críticos para poder seguir viviendo en este planeta. El río Motagua, de distintas maneras, nos está gritando auxilio, y a partir de ahora lo vamos a escuchar. Por eso nos estamos uniendo todos los sectores para crear una alianza que proteja la vida en el planeta. La Alianza por la Cuenca del Motagua. Nosotros colaboramos, destacamos las mejores prácticas, escalamos lo que mejor funciona, nos enfocamos en educación. Tenemos solo 10 años para recuperar el río Motagua y regenerar el arrecife mesoamericano. El tiempo está corriendo. El río Motagua grita ¡auxilio! Súmate a la alianza. Entonces vamos a ver ahora el estado actual de la cuenca de la hidrografía del río Motagua, medida viendo las estadísticas de las imágenes satelitales. Aquí brevemente les voy a explicar cómo es en este estudio publicado por Copérnicos, cuál es la situación de los varios cimientos del río. Básicamente lo más preocupante es estos 14 kilómetros que hay entre los primeros 100 kilómetros del río, desde que nace hasta que llega a Sierra de las Minas, porque esos 14 kilómetros de esa franja está completamente deforestado. Por eso es que midiendo la fotosíntesis de esos 14 kilómetros es la línea café que nosotros podemos ver acá, y si ustedes pueden ver es la que está más abajo de todas las regiones que estamos midiendo. Entonces eso es preocupante, porque esos 100 kilómetros del primer recorrido, en algún año muy malo del Niño, como el 2014-2015, incluso podríamos pensar que el río Motagua se podría cortar, lo cual sería una tragedia para el territorio que está después. Luego ya llegamos a Sierra de las Minas, que si ustedes ven Sierra de las Minas acá, que son 2.500 metros cuadrados de bosques, los cuales es la línea amarilla que ustedes pueden ver acá, que en un índice de 0.94 desde el 2021 hasta el 2024 es la línea o el nivel de fotosíntesis más estable que tiene en toda la cuenca. Entonces el río respira y el cierre de las minas es clave para mantenerlo vivo. Por eso es que hay que venir y proteger esta región, ¿verdad? Y luego buscar las conectividades con Sierra de las Minas en la parte sur, que comienza desde el rancho hasta Izabal. Luego finalmente tenemos ya la desembocadura que ustedes pueden ver acá, que básicamente es la línea roja, es el río Motagua. Entonces estos son los bosques de la desembocadura, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Pero lo más crítico, como les digo, son esos primeros 100 kilómetros, y justo en esta frontera, antes de Sierra de las Minas, está lo que habíamos hablado de todo el río de las Vacas y todos los desechos que van del relleno sanitario zona 3 de la capital. Siguiente, por favor. Entonces, un ejemplo de lo que podemos ver y del análisis que deberíamos de hacer es identificar cuáles son las zonas resilientes a la sequía. Mayo del 2024 es el mayo o el inicio de invierno más seco que ha sucedido de los últimos 10 años. El último mayo tan seco como este fue el del Niño 2015, y nosotros podemos ver la situación acá en el centro del país, que este es Chimaltenango, San Andrés Iztapa, por acá va el río Motagua, y entonces básicamente esta es la cadena volcánica, o sea, esta es una vista hacia el sur, y podemos ver de que esa es la situación de los bosques en ese mes de mayo tan seco, ¿verdad? Que si vemos la siguiente slide, aquí ya había llovido, entonces ya se había recuperado, pero
Lo importante de acá de estudiar ese mes de mayo del 2024, que ojalá lo pudiéramos estudiar en alguna oportunidad posterior, es de que no es tan mala la sequía si nosotros identificamos esos bosques resilientes, los cuales deben de convertirse en los clústeres para reforestación. Y ustedes que sabrán más que yo, entonces ahí ya podremos empezar a hacer corredores biológicos y hacer esos bosques más resistentes a las futuras sequías, porque hoy probablemente vamos a tener un invierno copioso, pero el año entrante probablemente tengamos un niño. Siguiente, por favor. Y aquí vemos ya la desembocadura del río Motagua. Acá, lo que yo les traigo acá es la línea gris. La línea gris, que es la medición de la fotosíntesis de los años 2022, 2023 y 2024, que esa línea de gris tan baja en niveles de fotosíntesis que ustedes ven acá, en realidad es la región que es donde sale el Motagua. O sea, básicamente de Izabal, en la desembocadura del Motagua, es la región que tiene la fotosíntesis más baja, lo cual debe de ser pena para nosotros, por llamarlo de una manera, si no vergüenza, porque los manglares que están al norte y al sur, o sea, están pegaditos a esa salida del Motagua, tienen excelentes niveles de fotosíntesis porque la población local los cuida como que si fuera un tesoro. Entonces, por eso es que yo estoy interesado en un centro de monitoreo de esas áreas que están pegadas a la desembocadura, porque cuidando esas áreas por lo menos vamos a saber que el río no está expandiendo con la contaminación el daño que se le está haciendo al manglar. Porque, como les digo, yo he estado ahí y la gente cuida un montón, o sea, aunque no pueda hacer nada con la salida, pero está cuidando un montón los manglares de la frontera de la salida del Motagua, ¿verdad? Los cuales se mantienen excelentes. Siguiente, por favor. Aquí es donde vemos la tragedia. Esto es la turbidez del agua en septiembre de 2024 en un ciclo, como todos mencionamos acá, en un ciclo en el que las lluvias lo que hacen es que arrastran todos estos sedimentos, y eso es lo que ocurre cada vez que comienzan las lluvias en mayo, o las lluvias copiosas, o ya se imaginan ustedes una tormenta tropical como la que nos ha afectado, cómo viene y arrastra todos estos sedimentos. Y esto es lo que yo les explicaba. Las mediciones de los manglares que vimos que están en la frontera de la salida del río son los que tienen los niveles de fotosíntesis más bajos, pero las fronteras tanto norte como sur se mantienen muy bien, ¿ok? O sea que básicamente la naturaleza lucha contra nuestra necedad de destruirla, porque si la naturaleza no soportara ese daño, yo les digo, los manglares que están alrededor acá ya se hubieran muerto, pero no, se mantienen vivos. Y la gente también, la población local de este lugar, los cuida un montón. Al igual que más arriba, donde estamos Punta de Manabí y Livingston, es la región mejor conservada de Izabal. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Este es abril del 2025. Como no ha llovido, entonces no hay un arrastre de sedimentos. Entonces, si ustedes ven el río ahí, más o menos ahorita, pues está limpio, gracias a que no ha llovido, ¿verdad? Pero solo va a llover así, ya ahorita junio, julio, y ya saben lo que le está pasando a la salida. Sí. Ahora, este es el tema todavía más que más pena nos debe dar, porque esta es un detector del satélite que detecta el plástico. Esto es a octubre del 2024. Nosotros somos una fábrica de plástico, obviamente, ¿verdad? O sea, sí, básicamente, pues, si lo vemos así, esto es una total inundación de plástico. Como ustedes mencionaban, a Honduras, le llegamos a Honduras. Aquí está Puerto Cortés, aquí está una de las playas más prístinas, más bonitas de Honduras, porque es un centro turístico muy bonito, pero aquí lo estamos llenando nosotros de plástico, ¿verdad? O sea, sí, entonces, básicamente, y esto viene casi desde el sur de Guatemala, ¿verdad? O sea, sí. Pero, siguiente, por favor. Este es marzo del 2025, que es la misma situación de la turbidez. Estamos en verano, no ha llovido mucho, entonces el plástico está más o menos ahorita como que, digamos, sedimentando el río, ¿verdad? Pero ya cuando va a llover, pues no hay otra, ¿verdad? O sea, ya vimos en lo que se convierte. Entonces, básicamente, esa es la situación general del río. Ya con esto termino. Si ustedes tienen alguna pregunta, creo que tenemos algunos minutos, pues con mucho gusto las vamos a responder. Pues bueno, o
sea, esto es todo de mi parte. Yo les agradezco a ustedes la invitación y bendiciones para todos los que estamos acá. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando Roque.